Hola, ¿sabías que es de gran importancia conocer acerca de los alimentos que elegimos para nuestro consumo? Realizar la compra de alimentos no siempre es fácil, ya que en el supermercado existen muchas alternativas de alimentos y se nos hace difícil saber cuál elegir. Para que nuestra compra sea inteligente, tenemos que tener en cuenta que una alimentación saludable comienza con lo que ponemos en el carrito. Antes que todo, es importante que sepas que la nutrición se encarga de estudiar las necesidades y el aprovechamiento de los nutrientes por parte del organismo, y que la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con los alimentos se llama bromatología. Para que quede más claro, un alimento es cualquier sustancia que directamente o con una previa modificación es capaz de ser asimilada por el organismo y utilizar para mantenimiento de las funciones vitales. Debes saber que existen varios tipos especiales. Alimentos formulados, obtenidos por mezcla de ingredientes y han surgido como demanda específica del consumidor. Incluye 4 tipos. Reestructurados, triturados con ingredientes apropiados para conseguir una estructura agradable de características gustativas similares al alimento ya existente. Enriquecidos, se adicionan o aumentan determinados componentes. Funcionales, cumplen con una función específica relacionada con la salud del consumidor. Bajos en contenido, en algún componente o propiedad. Incluyen los productos bajos en calorías, las bebidas sin alcohol, el pan sin sal, los huevos bajos en colesterol, entre otros. Los alimentos light deben tener productos de referencia en el producto y tener una reducción mínima del 30% del valor energético respecto a este. En el etiquetado debe señalarse el tipo de producto y el porcentaje de reducción que presenta, además de constar el contenido calórico porcentual del producto y que el producto de referencia no puede hacerse referencia a ninguna indicación para la salud ni tener indicaciones que atribuyen al alimento a una utilidad en dietas de adelgazamiento. Si se trata de platos preparados, debe aportar menos de 300 kilocalorías por ración y debe llevar etiquetado nutrimental. Alimentos dietéticos o de régimen son los que están debidamente designados y destinados a dietas especiales o a complementar o sustituir alimentos ordinarios. Alimentos reequilibrados, modificados en composición con una finalidad de equilibrar su valor nutricional. Alimentos biológicos, no reciben ningún tipo de tratamiento durante su producción. Alimento natural, puede haber sufrido una transformación pero no se ha adicionado ningún tipo de aditivo. La bromatología te enseñará a saber cómo y por qué elegir un alimento a través de sus características tales como composición, función, clasificación, estructura, valor nutritivo, sus características higiénico-sanitarias, fabricación, calidad, alteraciones, conservación y análisis de legislación. Hablemos de su composición y de su función. Los alimentos están formados por diferentes tipos de componentes, nutritivos y no nutritivos. Los nutritivos. Los componentes nutritivos de los alimentos son glúcidos o hidratos de carbono, entre los cuales están la glucosa, sacarosa, almidón, dextrinas, entre otros. Esos tienen como función energética y ayudan al metabolismo a trabajar correctamente. Proteínas, formadas por diferentes aminoácidos. Estas tienen una función plástica, es decir, ayudan a tu organismo a tomar ventaja para formar músculos y permitir un buen movimiento. Lípidos, aceites y grasas, vegetales y animales. Es importante su consumo para tener reservas energéticas en tu cuerpo, pero recuerda no consumirlas en exceso ya que podría ser perjudicial para tu salud. Agua. Es muy importante estar hidratados para mantener nuestro balance térmico, lo que es recomendable un consumo de 2 a 3 litros por día. Vitaminas. Hidrosolubles como la C y la B y las liposolubles como la A, D, E y K. Recomendamos que las vitaminas son necesarias para nuestro organismo, ya que cumplen distintas funciones metabólicas para que el cuerpo trabaje correctamente. Minerales, sodio, potasio, calcio, hierro, entre otros. Su consumo es necesario ya que tienen una función reguladora en diferentes procesos metabólicos como por ejemplo la hematopoiesis, la osificación, entre otros. Los componentes no nutritivos en esta categoría se encuentran propios del alimento, que son los responsables de las cualidades sensoriales tales como color, olor, aroma y sabor. Antinutrientes, como por ejemplo la avidina, presente en la clara de huevo y que impide la asimilación de la vitamina B8.
tóxicos naturales como la solanina en la papa, ajenos al alimento, adicionados voluntariamente, aditivos alimentarios que se utilizan en productos como sabritas, galletas, dulces, entre otros, contaminantes. Su presencia es involuntaria o accidental. Tenemos que saber diferenciar entre dos grandes grupos de contaminantes: contaminantes bióticos, que son aquellos cuya contaminación es de origen microbiano; contaminantes abióticos, la contaminación es por medio de residuos industriales; contaminantes ambientales, entre otros. Clasificación. Existen numerosas clasificaciones para los alimentos que están en función de diferentes criterios, por lo que al momento de elegirlos es importante identificar qué tipo de alimento es el que se consumirá, haciendo conciencia de dónde provienen y qué es lo que aporta a nuestro organismo. Clasificación según su origen: natural, como el agua y la sal; vegetal, como verduras, frutas, aceites y derivados; animal, en esta categoría encontramos la leche, huevos, carne, pescado, entre otros. Según su tratamiento se encuentran los alimentos primarios: son los alimentos frescos de origen vegetal y los de origen animal que no han sufrido transformación. Alimentos transformados: son los que se encuentran formados por una mezcla de materias primas que son sometidas a diferentes procesos tecnológicos. Estos alimentos precisan de elaboración, por ejemplo, como el queso, pastel, productos cárnicos, entre otros. Alimentos preparados: son los alimentos que han sufrido algún tipo de preparación para facilitar su consumo. Ejemplo de estos son los platos precocinados, ensaladas formadas por mezclas de ingredientes según la riqueza en principios inmediatos. Alimentos glucídicos, como el pan, las patatas, el cereal, entre otros. Alimentos lipídicos: en esta categoría encontramos el aceite, la mantequilla, margarina, mantecas, entre otros. Alimentos proteicos, entre los cuales está la carne, pescado, huevos y otros. Clasificación según su valor nutritivo. De primera categoría, en esta podemos encontrar el pescado, el huevo y la carne, ya que aportan una gran cantidad considerable de proteínas y lípidos. En la segunda categoría están los productos lácteos, los cuales aportan proteínas, lípidos e hidratos de carbono, que como mencionamos anteriormente son necesarios para las funciones metabólicas. De tercera categoría, en esta encontramos los aceites y las grasas comestibles, que son principal fuente de lípidos. En la cuarta categoría vamos a encontrar los cereales y sus derivados, legumbres y ambos fuente de hidratos de carbono y proteína. De quinta categoría, las verduras y las frutas son una fuente muy rica en hidratos de carbono. En la sexta categoría se ubica el azúcar y productos azucarados, que también aportan hidratos de carbono, pero hay que tener cuidado al momento de elegir estos productos, ya que algunos pueden contener calorías vacías, es decir, no aportan otro nutriente en el organismo que se pueda aprovechar, como la confitería. En lo que respecta a la séptima categoría, encontramos las bebidas que aportan fundamentalmente agua. Clasificación según su función en el organismo. Plásticos: son los de naturaleza proteico, tales como la leche, queso, carne, pescado y huevos. Debemos elegir los que se encuentran en un lugar limpio e higiénico. Energéticos: aportan glúcidos y lípidos, pero tenemos que tomar en cuenta la cantidad de dichos nutrientes que contenga el empaque, ya que el exceso puede ser dañino. Y generalmente los productos de esta categoría son los cereales y derivados de grasas y aceites. Los reguladores: aportan sales, minerales y fibra. Estos alimentos son verduras y frutas, hortalizas. Recomendamos que la fibra es muy importante para el tránsito intestinal, pero siempre hay que tener en cuenta llevar con precaución su consumo, ya que podría repercutir a la salud. Alimentos complementarios: azúcares, dulces, grasas animales, sal, bebidas estimulantes, alcohol. Los alimentos de esta categoría tendremos que consumirlos moderadamente, puesto que si es ingerido en altas cantidades puede ocasionar reacciones nocivas a nuestro cuerpo. Clasificación según gamas de alimentos: son 5 las gamas de los alimentos que necesitas conocer para saber un poco más cuando estés en la búsqueda de tus productos. En la primera gama se encuentran los productos frescos, no procesados, es decir, siempre verás en esta gama las frutas y verduras. Segunda gama:
Estas integran las conservas alimenticias. Encontraremos los envasados de botes metálicos o de cristal y que son o han sido sometidos a procesos de tratamiento térmico. En la tercera gama está integrada por productos congelados, por ejemplo, las fresas y verduras congeladas inclusive platillos congelados listos para ingerir. En la cuarta gama se encuentran los alimentos crudos, sin algún tipo de tratamiento y normalmente están envasados por debajo de los 8 grados centígrados o en atmósferas modificadas con gases inertes que requieren refrigeración de 0 a 4 grados Celsius para mantenerlos en conserva. La quinta gama está compuesta por dos grupos de alimentos. Primero, está formado por los alimentos que han sido sometidos a tratamientos térmicos envasados al vacío o en atmósferas modificadas. Pueden mantenerse a temperatura ambiente, refrigeración o congelación. Los del segundo grupo son alimentos preparados ya cocinados que solamente han sufrido pasteurización, es decir, tratados a temperaturas entre 65 y 85 grados. Recuerda que al comprar estos productos pasteurizados, los puedes conservar varios días siempre y cuando los mantengas bajo temperaturas frías. Seguro has escuchado hablar de los nutrientes, pero ¿sabes qué son o dónde se encuentran? Hoy te voy a hablar sobre la fuente de nutrientes en la dieta. La clasificación básica está dividida en 6 grupos de alimentos muy fáciles de encontrar: la leche y sus derivados, los cereales y las féculas, las verduras y hortalizas, las frutas, carne, huevo, pescados y legumbres, las grasas oleaginosas. Estos alimentos, como bien mencionamos, son básicos, por lo que es conveniente ingerir a diario alimentos de este grupo. No olvides que el agua también es un alimento básico, una sustancia nutritiva no energética. Se considera en un grupo complementario a la sal y el azúcar y productos azucarados, las grasas de animales de adición, tales como la mantequilla y la manteca, y las bebidas estimulantes y alcohólicas. Fuentes de nutrientes en la dieta. Comencemos con los glúcidos. Los glúcidos, más comúnmente conocidos como azúcares o carbohidratos, constituyen la principal y más abundante fuente de energía para nuestro organismo, como pensar, caminar, correr, entre otros. Se recomienda un consumo de glúcidos entre el 55 al 60% de las calorías totales de la dieta. Entre los alimentos que contienen glúcidos se encuentran cereales y sus derivados, como por ejemplo pan, pastas y arroz, legumbres, papas, frutos secos, frutas, verduras, leches, azúcar y miel. Otros nutrientes son los lípidos. Estas son las grasas y aceites que se encuentran presentes en los alimentos, como por ejemplo carnes, carne vacuna, carne de cerdo, carne de cordero, carne de pollo. Hay productos cárnicos que hay que distinguir entre crudos y maduros. Los cocidos, por ejemplo, el jamón cocido, ya que tienen un porcentaje menor de grasa los cocidos. Huevos, pescado, queso, legumbres, frutas y hortalizas, verduras, que aportan menos de 1 gramo de lípidos en 100 gramos del producto. Frutos secos, aceites y vegetales. Y finalmente tenemos las proteínas. Las proteínas son la molécula que desempeñan un mayor número de funciones en el organismo. Uno de sus principales papeles es estructural. Son las biomoléculas que se conforman casi todas las estructuras corporales, como los músculos, piel, etc. Se consideran fuentes de proteína los alimentos como carne vacuna, cerdo, cordero, pollo, leche y sus derivados como la leche materna, leche de vaca, mantequilla, nata. El queso contiene de 14 a 30 gramos de proteína en 100 gramos. Pescado, huevos, fruta, plátanos, ciruelas secas, higos secos, naranjas, verduras como chícharos, ajo, espinaca, papa, cereales y derivados como el pan, arroz y pastas. En conclusión,
La bromatología estudia todo lo relacionado con los alimentos. Esta ciencia se ha encargado de hacer ciertas categorías en las cuales se pueden clasificar los alimentos, como son tipos especiales de alimentos, según su composición y función, según su origen, tratamiento, según la riqueza en principios inmediatos, valor nutritivo, función en el organismo, según su gama, básicos y nutrientes de la dieta. Todas estas clasificaciones las tenemos que tomar en cuenta en el momento de elegir un alimento para poder llevar una alimentación saludable. Recuerda que una alimentación saludable comienza desde que pongamos el alimento en el carrito de compra.